Hola a todos amigos del canal de YouTube de Póker y Ajedrez.com, os habla el maestro FIDE Óscar de Prado y hoy traemos un nuevo vídeo. En este caso acaba un super torneo del nuevo Grand Chess Tour, ¿no? Fue el torneo de Norway en Stavanger con la victoria de Topalov y sigue la actividad ajedrecística más o menos de primer nivel con el torneo de Dortmund, la 43 edición del Dortmund Sparkassen Chess Meeting, el mítico torneo alemán, y que cuenta con la participación de Vladimir Kramnik, que ha ganado 10 veces este torneo, es su torneo talismán, un Kramnik y un Wesley So, que los dos no participaron en el Grand Tour. También está jugando este torneo Caruana. Tenemos también a Nepomniachtchi, el jugador ruso, los locales Naiditsch, tenemos a Meyer y a Nisipeanu, jugador rumano, que ahora está jugando, bajo bandera alemana, y tenemos a Meyer y a la campeona del mundo, a Hu Yifan, o Yifan Hu, como le queráis llamar. Bueno, son 8 jugadores, cerrado por sistema de liga a una vuelta, y tras 2 rondas, lo más destacado ha sido el tremendo comienzo de Dieter Liviu Nisipeanu, este jugador que saltó a la fama en el mundial aquel de Las Vegas de la FIDE por sistema eliminatorio, que llegara a semifinales, que eliminara a Shirov, y allá por el 2000 o 2001, si no recuerdo mal. Y bueno, un jugador que, en su momento estuvo a un nivel, sin ser un top 10 de cierto nivel, sobre todo bastante teórico, trabajando bastante bien, y llegó a estar cerca de los 2.700, hoy en día con 2.654. Igual llegó a superar 2.700, hablo de memoria, pero bueno, un jugador que bueno, últimamente ya digamos no está a lo mejor de su carrera, pero todavía es capaz. Bueno, Nisipeanu ha empezado ganando a Wesley So en la primera ronda, partida que vamos a ver. Y en esta segunda ronda ha ganado con negras a Naiditsch, una partida también pues bastante compleja, en la que, bueno, en un momento determinado Naiditsch tenía la ventaja, cometió un error y al final se acabó perdido, ¿no? Lo sorprendente, en la primera ronda tuvimos la derrota de Kramnik ante Naiditsch, Kramnik con blancas, además, empezó mal el torneo para intentar ganar por 11ª vez. En esta segunda ronda se ha recuperado, ha ganado a Hu Yifan hoy con negras, más o menos también. Fue una antiberlinesa con dama e2, pero en el medio juego también consiguió ventaja y superar claramente a la campeona del mundo. Caruana empezó con tablas ante Nepo, aunque tuvo ventaja, y hoy ha sufrido una nueva derrota con blancas en este caso contra Wesley So, y es un sorprendente, una variante de la siciliana, pues con H3 y G4, se comió un golpe en el medio juego So, que tenía un C5 Caruana, que le daba clara ventaja, y después tácticamente hizo una jugada mala, un B3, Wesley vio un momento para entregar 2 piezas por torre, pero comió varios peones, y bueno, finalmente se acabó imponiendo, llegaron a un final largo de torre y 4 peones contra caballo del fili 2, pero bueno, los peones eran más activos, y al final llegaron torre y 2 peones contra 2 piezas y acabó ganando. Bueno, entonces tras 2 rondas, para pasar a ver la partida comentada, esclarecemos, tiene Nisipeanu 2 de 2, con 1 de 2 queda el grueso de jugadores, tenemos a Naiditsch, tenemos a Nepomniachtchi, tenemos a So, tenemos a Meyer, que ha hecho 2 tablas, y tenemos a Kramnik, ¿no? Con una derrota y una victoria. Y se quedan con medio punto de 2, Caruana y Yifan Hu. Caruana sigue, la verdad que bueno, es una derrota de nuevo dura hoy con blancas, y es un torneo corto además y parece que, no sé, quizás está acusando el jugar demasiados torneos, pero la verdad que sigue sin estar muy fino 100%. Y es un torneo bastante abierto, aunque un torneo tan corto como este, el haber empezado con 2 de 2 para Nisipeanu, pues hombre, de momento lo pone como favorito, ¿no? Aunque aún queda mucho, quedan 5 rondas, y la verdad que pues cualquiera de los jugadores que vienen ahí pueden hacerlo. Kramnik viene de hacer algunos malos torneos, también puede recuperar. Nepomniachtchi de quedar último en Cuba, o sea, es un torneo en el que muchos jugadores pueden reivindicar, ¿no? Y cambiar su estado de forma. Pero bueno, veremos lo que acontece en estas 5 rondas. Las partidas comienzan a las 3:30 hora española, como siempre las tenéis también en la web de Póker y Ajedrez, en la web oficial y en chess24.com.
Y vamos a pasar a comentar esta primera partida entre Nisipiano y So, que fue ayer la ronda 1. Y es una partida, pues tiene cierto interés porque le dan una paliza a So que no es muy habitual, ¿no? A un jugador que está entre los más o menos 10 del mundo, con casi 2.800, 7.78 en este torneo, pero estuvo cerca de los 800, pues no es tan habitual verles perder. Bueno, en este caso, las blancas juegan con F4, el llamado Grand Prix. Bueno, aquí contra caballo C3, la siciliana cerrada es más habitual, caballo C6, es cierto, o E6, pero bueno, en este caso D6. Y F4, Wesley So se decide por jugar G6, ¿no? Es muy habitual también caballo C6 como principal alternativa, y por tener un poco de que tenga interés de esta variante, pues caballo F3, G6 suele ser la línea principal, y básicamente aquí tenemos dos líneas, ¿no? Alfil B5, por ejemplo, le gusta a Jobaba, ha jugado varias veces esta variante, y también D4, Tibiakov también tiene varias partidas con blancas, los dos han jugado bastante esta variante, pues son los dos planes, opciones que podemos tener en esta posición, ¿no? FG6 directo es la gran alternativa, caballo F3 también muy natural, alfil G7, y ahora las blancas aquí dan un jaque, ¿no? Es un pequeño jaque molesto. Otra opción, por ejemplo, el propio Caruana en el año 2010 ante Gelfand había jugado con alfil C4. También hay partidas, es otra idea. Caballo F6, caballo C6, enroque, caballo F6, D3, enroque y F5, ¿no? Aunque, bueno, esta entrega es interesante. Tras G por F, dama E1, aquí las blancas entregan un peón, el negro aquí jugó alfil E6, y bueno, tras caballo D5, la posición está equilibrada, aunque acabó ganando el blanco. Es una partida bastante interesante también desde el punto de vista teórico. Pero bueno, ya digo, la más habitual, alfil B5 es una jugada buena, más habitual suele ser, digo, alfil C4, pero bueno, cualquiera de las dos es perfectamente jugable. Al jaque se cubre de alfil, esto también es lo más habitual, aunque la alternativa es cubrirse de caballo, y aquí normalmente pues podemos jugar bueno, enroque o D3 sencillamente, y aquí muchas veces tras alfil D7, pues bueno, tenemos D3 y estamos jugando una de las líneas también más habituales, ¿no? Alfil B5 jaque, el negro se cubrió de alfil, y las blancas jugaron alfil por D7. Es curioso porque en este momento hay muchas partidas donde el blanco juega alfil C4. Es decir, intenta aprovechar del jaque para como medio colocar mal el alfil de D7 y colocamos el alfil en C4, ¿no? Es como que, bueno, la casilla D7 normalmente no va a ser la idónea para este alfil, y entonces las blancas suelen jugar alfil C4 en esta posición, ¿no? Tras caballo C6 hay varias partidas y bastante gente fuerte. Destaca que este Grand Prix le gusta mucho a los jugadores ingleses, antes había comentado algunas líneas, lo ha jugado bastante Short también, Max Shen, por ejemplo aquí con enroque, caballo A5, D3, esto lo pudimos ver en una partida de Max Shen contra Wojtasek, donde se jugó con caballo H6, y una partida de Carlsen contra Nan en Monte Carlo, siguió con caballo por C4, D por C4, alfil por, cambió todo, y alfil C6, más o menos también con posiciones equilibradas, ¿no? Contra caballo A5 también hay la alternativa de retirarse a E2, desde el punto de vista teórico, por si a alguien pues, le puede interesar un poco estas variantes. Así jugó Karyakin contra Topalov en We Can See en 2012. Y bueno, por supuesto tenemos en la jugada 7, pues claro, más opciones, ¿no? Es alfil C4, caballo C6, ya digo, tenemos enroque como alternativa blanca, hay más, pero en enroque hay caballo A5, hay caballo F6, Karyakin Nielsen, como vemos Karyakin jugó esto también en algún momento, bastante, alfil E6, es una partida entre Hu Yifan precisamente con Yu Wenyun en 2014, y la otra alternativa en la jugada 7, aquí en vez de enroque es la jugada D3, ¿no? Esta también es bastante habitual, y caballo A5, alfil D2, caballo por, peón por, alfil C6, dama E2, lo vimos en el campeonato de Europa el año pasado entre Antón Guijarro y Duda en Polonia, y que acabó ganando David Antón. Y en la jugada 6, una alternativa interesante, aparte de retirarse, que ya digo, hay muchas partidas donde las blancas se retiran, también comer, que es la línea principal que vimos, hay una idea interesante que es A4 también. Esto, por ejemplo, una partida Handucci-Romain siguió con caballo C6, y tras A4 a 6 el blanco cambió, y caballo D5, una partida entre Short contra Fier en Estambul 2012. Bueno, un poco repaso teórico para el que le pueda interesar estas líneas del Grand Prix.
La partida en sí siguió alfil por d7, dama por d7, enroque, todo esto más o menos es habitual, caballo c6, d3, y el negro juega aquí con e6. Este es un momento interesante porque tenemos también algunas respuestas para el negro que os pueden interesar, ¿no? Grishuk jugó el año pasado contra Mozharov, Moscú jugó la directa f5. Esta es una jugada que muchas veces va pues precisamente para luchar contra el avance f5, que suele ser muy habitual y el plan más típico de las blancas. Contra f5, es interesante, el blanco jugó dama e2, caballo h6, de nuevo la salida de esta del caballo por h6 también es bastante habitual, caballo d5, e6, le jugaron peón por, caballo por, c3 y se enrocó. Es interesante, creo que el negro queda bien en esta partida y también es interesante enroque largo en varios momentos, ¿no? Cualquiera de las dos es jugable, o sea que las negras tienen una buena elección, pueden decidir dónde enrocar. O sea que digo, f5 es interesante, caballo f6 por supuesto es una jugada también habitual, y caballo h6 fue una partida, una elección de Gelfand contra Adams ya precisamente aquí en Dortmund, pero allá por el año 96, es bastante interesante, ¿no? La idea rey h1, f5 es una cosa bastante similar, e por f, caballo por f, caballo e4, enroque, c3, e6, podemos ver una posición bastante parecida, creo que el negro aquí tiene buena posición, ¿no? Básicamente, el espíritu de las blancas, cuando tienen esta posición con los peones en e4, en f4, muchas veces es jugar dama e1 y llevar la dama al flanco de rey y jugar f5, ¿no? Aquí parece que las negras tienen un fuerte caballo, ¿no? Controlan un poquito el centro, en ventaja de espacio, y sobre todo este alfil me parece que no está muy bien ubicado, y creo que las negras tienen una posición bastante buena con este tipo de esquema, o sea que por ahí para las negras quizás cualquiera de las dos jugadas me parece bastante también interesantes, ¿no? Aunque, por supuesto, la natural caballo f6 pues también es una opción perfectamente jugable, ¿no? Caballo f6 y, bueno, hay varias ideas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el fil e3, se ha jugado sobre todo también rey h1, sacando el rey, muchas veces tras enroque y ahora las blancas, pues, por ejemplo, dama e1, es bastante habitual, pero bueno, creo que el negro también alcanza una posición bastante interesante, bastante cómoda. Bueno, en este caso, So jugó directamente e6, y aquí, contra esta jugada, viene una idea muy directa y muy interesante de Nisipiano. Quizás este Grand Prix no es una de las variantes principales, más utilizadas contra la siciliana, y quizás pudo, bueno, el sistema cerrada, ¿no? Un Grand Prix o cerrada, pero sin este caso sin fianchetto, quizás pudo pillar un poco desprevenido al filipino, bueno, al americano, ¿no? Hoy en día. Bueno, aquí también se juega mucho alfil e3, es una jugada bastante habitual, es digamos, la más principal, pero bueno, f5 en este caso, ya digo, es muy directa, ¿no? Aquí el negro jugó caballo g e7, vamos a ver que la idea, en principio, normalmente tomar debería ser un poquito mejor, e por f, y aquí enroque. Esto se considera mejor para el negro, ¿no? Es mejor que lo de la partida. También aquí se ha jugado caballo g7, también es interesante, una partida entre Harloff y Hairulin en el año 2008, y tras e por f enroque, una partida siguió f por g, h por g, alfil f4, aquí el negro toma en c3, es una decisión interesante, pero bueno, creo que caballo f6 era una jugada suficientemente normal, y la verdad que aquí me gustan un poquito más las negras, ¿no? Es una partida entre Gajewski y Cernowski en campeonato en Polonia en el año 2000, pero bueno, acabó ganando el blanco, pero creo que también es bastante mejor para el negro la jugada e por f5. E incluso también caballo f6 es otra buena idea. ¿Por qué es importante? Vais a ver esto, el tema de no abrir la columna f, porque en la partida va a tener una vital importancia. Entonces el caballo en e7 no obstaculiza la columna f. Entonces, o comer para que las blancas no la puedan abrir, o jugar caballo f6. Caballo f6 también se ha jugado. Hay algunas partidas, y bueno, aquí hay partidas donde el blanco inicia el plan típico con dama e1, las blancas normalmente quieren llevar dama h4, alfil h6, etc. Y aquí el negro se puede enrocar corto, pero en algunas de las partidas deciden enrocar en largo, para tratar de, digamos, no resistir el ataque blanco, ¿no? Tener un poco de precaución con el ataque blanco. Aunque, objetivamente, se puede tomar g por f y enroque, pero bueno, creo que puede tener bastante chance. También f por e6, y bueno, aquí hay algunas jugadas, pero se jugó una partida, un e5 directo, aunque pienso que esto no es tan peligroso para el negro, ¿no? Por caballo por e5. Esto quizás de nuevo dama e1 o alfil f4 sean jugadas un poquito más naturales. Bueno, esta era otra idea, también caballo f6, lo mismo que
la jugada E por F. Pero el blanco, el So jugó caballo G7 y sorprendentemente viene F por E6, F por E6. Lo curioso es que todo esto era conocido, solo que hay una jugada nueva que quizás pues, no se le prestó excesiva atención. Aquí se juega caballo G5, una jugada muy interesante, es un plan muy agresivo, pero digo, ya era conocido, ya se había jugado. Y aquí la primera respuesta de So no me gusta ya, que es caballo E5, ¿no? Es muy importante lo que habíamos hablado. Fijaros que a las negras no están enrocadas. Este es un factor a tener en cuenta muy importante. La columna F está abierta y las blancas están amenazando ya directamente la jugada caballo F7, el caballo también está presionando E6, está impidiendo que las negras se enroquen. Enroque largo no es posible por caballo F7 haciendo un doblete, lo podemos ver cómodamente. Entonces es una jugada bastante molesta. Pero es una jugada que había partidas y era conocida, ¿no? Y aquí hay dos ideas. Una, caballo de 8, un poco pasiva, pero de momento trataremos de expulsar al caballo y luego reagruparnos. Aquí, por ejemplo, si dama G4, en algunas partidas, bueno, una se jugó H6, en otra caballo EC6, me parece mejor directamente H6, hay que echar el caballo, caballo H3, y evidentemente esta posición, a primera vista yo creo que es un poquito, estéticamente parece un poquito mejor para las blancas, pero creo que las negras se pueden acabar reagrupando con caballo de C6, por ejemplo, y aquí quizás jaque, rey H1 y ahora enroque largo. Y es una posición bastante compleja, creo que aquí los dos tienen chances, ¿no? Las negras pueden entregar un peón, por ejemplo, dama por E6, jugar torre F8, tener algo de ventaja de desarrollo, y si dama por, incluso comemos con el rey. Y ahora hay ciertas molestias con la clavada. Si jugamos alfil de 2, por ejemplo G5, el caballo se tiene que ir, y aquí puede haber cierta compensación para las negras, ¿no? Por ejemplo, ya caballo por D5 ya es interesante, si caballo por podemos tomar y B6, no se puede comer, y hay algunas jugadas interesantes. Aquí también es una interesante la jugada caballo B4. Creo que en todas las negras obtienen cierta compensación por el peón entregado. Pero bueno, era una idea bastante interesante. Jaque directo también se había jugado, rey H1 y en este caso enroque, pero esta jugada es mala por caballo F7. Aquí habría que volver, realmente este jaque no me gusta. La jugada H6 directa es interesante porque plantea un tema, ¿no? Si metemos con el caballo, caballo F7, temporalmente parece que el caballo no tiene salida. Aquí hay una jugada muy buena contra caballo F7, que es la idea torre F8, ¿no? Torre H7 me parece peor, porque caballo B5 es similar a lo de la partida, caballo C8, dama G4, y bueno, parece que las blancas están presionando. Aquí dama por F7 no es buena, y según una partida entre aficionados, y caballo 6E7 es un poquito mejor, y bueno, A4 es un error, aquí la jugada directa, la jugada buena y directa es E5, y también con una posición bastante compleja, o sea que es interesante. Pero bueno, creo que torre F8 es la mejor jugada, y aquí si caballo H6, de nuevo enroque largo, tenemos de nuevo bastante compensación para las negras, torre por, y si por ejemplo alfil G5, pues caballo E5, ¿no? Temporalmente el caballo está un pelín raro, y vemos aquí que si por ejemplo jugamos caballo G4, pues simplemente comemos, caballo C6, el caballo vuelve, y las negras tienen compensación, aunque bueno, no deja de ser un peón para las blancas, ¿no? Y a H6 también, si caballo F3, entonces enroque largo, y pienso que las negras aquí sí que están muy bien, también se ha jugado alguna partida, o sea que es una idea bastante interesante. Este caballo G5, sobre todo si no se conoce bien, puede llevar al negro algunas dudas, y tras caballo E5 viene la novedad teórica de la partida, y la jugada que realmente cambia la valoración, ¿no?, de esta variante, lo que hace que caballo E5 sea una jugada dudosa, y es la novedad caballo E5, excelente jugada, ¿no? El blanco ni más ni menos está amenazando aquí, pues caballo por E6, por ejemplo, ¿no? La idea de caballo C7. O podemos intentar caballo C7 y a dama por, pues también caballo por E6, ¿no? Estamos ganándonos como mínimo un peón. Y aquí, después de una pensada bastante larga, bueno, vamos a ver que Wesley So jugó dama por B5, que no me parece la mejor jugada. Y antes que decir que en esta posición había unas pocas partidas, donde una de ellas de Marc Narciso, el jugador gran maestro catalán, que ya conocía bien que ya había jugado esta variante, donde el blanco había jugado, por ejemplo, bueno, caballo E2 se conocía, algunas partidas con caballo E2, también se había probado la jugada, en este caso A3,
que era la partida de Narciso contra Beltrán, en el Open de Sant Cugat, caballo H3, caballo C6, y aquí más o menos, bueno, torre B1 y la posición estaba compleja. Se ha probado también alfil F4, o sea, las blancas habían probado varias ideas, pero ninguna tan fuerte, incluso A4 también, pero ninguna tan fuerte como caballo B5. Esta sí que me parece una novedad bastante interesante. Bueno, bien es cierto que es la primera jugada que sugieren los módulos, solo que antes pues con la fuerza seguro que no llegaban a tanto, pero hoy en día es la primera jugada de la elección del módulo. Entonces estás caballo B5, bueno, ya digo que Wesley So, después de pensar unos 20 minutos, decidió tomar el caballo, ¿no? ¿Cuál es el puntito aquí? Bueno, en roque largo parece ser la mejor jugada, la menos mala en este caso, y aquí hay una jugada muy buena del blanco que es D4, exclamación, ¿no? Ahora las negras deben de acabar tomando el caballo, porque vemos que C por D4, caballo por D4 es claramente ventajoso, el punto E6 ahora va a caer, están muy centralizadas los caballos, vamos a perder un peón yo creo que sin ninguna compensación, y tras dama B5, D por E, alfil por E5, caballo C7, podemos jugar caballo C6, y bueno, entregar una calidad. Las negras tienen un peón, yo creo que las blancas tienen ventaja, pero habría quizás algo más de lucha, ¿no? Sería lo menos malo. Tras dama B5, el blanco juega caballo por E6, rey D7 y caballo por G7. Yo entiendo que aquí, quizás si no lo traía preparado, y Nisipeanu sí es probable que tuviera esto preparado, a primera vista, de repente nos planteamos una cosa, el caballo de G7 no tiene salida, ¿no? En realidad tiene todas sus casillas de vuelta cubiertas. Quizás por ahí So no fue capaz de en la partida de profundizar hasta el final y le pareció que, bueno, no acabó de ver todas las ideas claras para que ese caballo no pudiera salir y que no estaba tan mal. La idea de salvar el caballo de las blancas, la verdad que es bastante oculta, no es fácil de ver y es bastante interesante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo jugamos en esta posición. Bueno, aquí el negro jugó H5, quizás esta ya no es la mejor, más prudente posiblemente fuera torre A, F8, o caballo 7, C6, ¿no? Bueno, aquí las blancas obviamente van a jugar la misma idea, van a tratar de jugar A4, A5, ganar un poco de espacio, y por ejemplo aquí torre A3, ¿no? Y bueno, la posición está compleja, quizás caballo 7, C6, A3 también es interesante, aunque puede haber más ideas, ¿no? También aquí, por ejemplo, B3 o alfil H6. Bueno, H5 yo creo que es dudosa, debilita un poquito el flanco de rey, el blanco juega A4, toca la dama, A5 vuelve a tocar la dama, y dama B5, y en este caso aquí ya no es una jugada muy fina, pero bueno, quiero enseñar la idea principal. Si por ejemplo dama C6, las blancas, la amenaza de salvar su caballo radica casi siempre en la jugada alfil F4 y D4, ¿no? Forzando y amenazando E5, por ejemplo, torre A, G8, y ahora de nuevo D4, tocamos el caballo, si C por D, dama por D4. Y aquí es muy difícil parar la amenaza alfil por el tema de la clavada, y si el caballo se retira, por ejemplo, no sé, C4, ¿no? Ya ahora el caballo de G7 estaría defendido por la dama, el rey está peligroso, y aquí, bueno, yo creo que torre A de 1 simplemente debe ser bastante buena, ¿no? Posiblemente dama F6 todavía sea mejor, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces va un poco por ahí los tiros, ¿no? De la posición. Entonces tras dama B6 a 5, el blanco jugó dama B5 y de nuevo C4. Las blancas tratan de atosigar la dama a toda costa. Aquí el negro jugó dama C6 y quizás una pequeña imprecisión de Nisipeanu es la jugada que hizo B4. Ganaba de nuevo esta idea, alfil F4 y contra torre G8 de nuevo D4. La misma idea de antes. Aquí si por ejemplo caballo G4 tenemos D5 y el caballo ya va a E6 a la siguiente con ventaja decisiva. Si C por D4, de nuevo dama por D4. Y volvemos a unas líneas parecidas a las de antes, ¿no? En este caso, incluso aunque el negro coma un peón, caballo por C4, hay muchas jugadas buenas, ¿no? Aquí torre a C1, con ideas ya de B3, el rey va a sufrir aquí en el centro. Tengo muchas amenazas potenciales, E5, presionar el peón D6, ahora sobre todo la jugada de la clavada es la más complicada, ¿no? Si dama C5, aquí podemos simplemente cambiar, podemos hacer un jaque intermedio, y ahora sacar nuestro caballo. Y ahora este caballo sí que ya tiene problemas porque además nos están comiendo en C5, perdón, si caballo por A5, torre por también, o sea, hay bastantes problemas, ¿no? Quizás la única jugada aquí sea B5, pero bueno, el blanco va a ganar igualmente con A por B6 y la ventaja es bastante decisiva, ¿no? Podemos comer con el caballo y si comemos de peón, pues simplemente al final nos comen una torre, nos comen un caballo.
Bueno, jugó B4, que es un poquito peor. Aquí el negro jugó torre H7, tocando el caballo, B por C5 y torre por G7. Temporalmente se sacrifica una pieza, solo que con el rey en el centro y la masa de peones, la verdad que las blancas obtienen muy buena compensación, ¿no? Aquí torre G7, realmente parece que el blanco también gana con las otras jugadas, ¿no? Si D por C5, D4, la misma idea, es recurrente todo el rato, y si dama por C5 también D4, ¿no? Entonces, bueno, a torre G7, las blancas jugaron torre F6. Muy buena jugada, estamos amenazando torre por D6, atacando la dama, de paso impedimos que se coma de peón también, el negro juega caballo C8, vemos que dama por C5 sigue sin valer por D4, entonces el negro retira su caballo. Otra jugada interesante, caballo F7, aquí tendríamos una jugada interesante, que es la idea alfil H6, otro bonito golpe táctico, ¿no? Entonces, claro, bueno, si retiramos la torre, simplemente podemos hacer la jugada alfil E3, y bueno, creo que las blancas tienen aquí muy buena compensación, y si caballo por H6, torre por, dama por, peón por, rey por y D4, bien es cierto que las negras tienen torre y 2 caballos por la dama, pero claro, estos 3 peones centrales imponen mucho, la seguridad del rey aquí con la dama y la torre y el rey abierto, hace que la ventaja blanca sea decisiva, sus peones van a empezar a costar piezas o ataque de mate, bueno, esto va a ser una ventaja ganadora para el blanco, ¿no? Una línea bastante interesante. Entonces, bueno, caballo C8, el blanco juega D4, muy buena jugada, y el negro caballo G4, ¿no? Vemos algunas ideas, aquí por ejemplo caballo por C4 era otra alternativa, pero viene dama B3, ¿no? Y vemos que el caballo no tiene tampoco mucho sitio a donde ir, ¿no? Si B5 podemos jugar simplemente A por B6, y si A por B6, torre por A8, dama por A8, y bueno, aquí tenemos dama por C4, también es una jugada buena, incluso aún más fuerte es E5. Todavía es la jugada E5. Entonces caballo G4, el blanco retira su torre, las blancas toman, dama por E4, DC5 seguiría H3, y si dama D6 la mejor jugada, devolver la pieza porque el caballo no tiene salida, alfil E3, dama por, torre por, y contra rey E6, torre F8, el blanco también debe ganar, dama por E4 y H3. Simple y efectivo, y bueno, el caballo no tiene retirada, el caballo de C8 y la torre de A8 son pasivos, el rey está en el centro, las blancas mantienen algún peón de más, con lo cual la partida ya está ganada. Aquí, bueno, devolvió la pieza con D por C5, jaque, rey E8, recuperamos el caballo. Bueno, aquí caballo E7, como veis, bastante peligroso, por ejemplo, ¿no? Si H por G4, torre E3 gana la dama, si dama por G4 hay varias para ganar, pero posiblemente alfil H6, con idea de torre F8, la dama y las torres, está el rey en el centro, no va a sobrevivir, caballo E7, aquí el blanco dama F1, amenazando un jaque en F8, el negro baja su torre y la jugada alfil B2. Bueno, posiblemente alfil G5 también gana, alfil G5, H por G4 y la intermedia torre E1, y aquí So decidió abandonar. Realmente su posición es ya desesperada, ¿no? Si por ejemplo dama por E1, G por F3, alfil F6 se gana el caballo y las blancas quedan con ventaja decisiva, si la dama se retira a C6 debe ganar ya torre por E7, jaque y dama F7 con ventaja decisiva, mate en pocas jugadas, si dama C2, torre por E7 de nuevo puede ganar, o incluso torre F7, cualquiera de las dos debe dar mate en pocas jugadas. Una partida bastante interesante desde el punto de vista teórico, no una línea muy principal, no muy habitual, ¿no? Aunque sí que se ha jugado bastante, pero no es de las que más solemos ver, y menos en los niveles de élite, pero bueno, una idea nueva, sobre todo este caballo B5. Estoy sin duda de que las negras, aquí es una buena partida de ejemplo que podríamos poner, bueno, si damos clase o a la gente que está empezando, donde las negras fueron seriamente castigadas por no enrocar en lo que es en la abertura. Sin duda creo que esta línea, aquí sobre todo, ¿no? Creo que las negras deben tirar por F5, caballo H6, me gustan esas líneas para el negro, y si jugamos E6 y nos juegan la variante de F5, este caballo G7 no sé yo si me acaba de convencer, ¿no? Quizás aquí me decantaría por tomar y enroque largo, me parece mejor, o incluso caballo F6, ¿no? En este caso, muy bien castigado
con esta idea caballo G5, y aquí ya no es fácil, ¿no? Hacer jugadas como H6 o caballo D8 ya están en el límite de la defensa. Una gran partida de Insipiano, que tuvo un día inspirado, y So quizás pagó un pelín, a lo mejor igual exceso de confianza, fue sorprendido, y la verdad que le ganaron una gran partida. Y nada, seguiremos atentos a este torneo, que ya digo, de momento con un Insipiano, un líder sólido, con 2 de 2, sacándole ya un punto de ventaja al resto de participantes, pero bueno, creo que el torneo está muy abierto. Realmente vemos que Rani recuperará, So se recuperará, Caruana está solo con medio de 2, veremos qué tal reacciona, porque la verdad que no acaba de cuajar unos torneos tan estables, ¿no? Sobre todo desde que ganó la Copa Sinquefield hace un año, torneo que se volverá a jugar en agosto. Y bueno, que cuando acabe este torneo, creo que en julio también tenemos el torneo de Biel, un torneo bastante fuerte, y en agosto tendremos el segundo torneo del Grand Chess Tour, Grand Chess que se creó, es el segundo torneo, y ahí volveremos a ver a los 9 que jugaron en Noruega, más el 10º jugador, que a día de hoy todavía no sé quién es y no sé si está confirmado. Podría ser que jugándose en Estados Unidos inviten a So a ese torneo, ¿no? Podría ser. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, seguiremos atentos al torneo, intentaremos hacer algunos vídeos más de este fuerte torneo de Dortmund. Y mientras tanto, disfrutar el vídeo, compartirlo en las redes sociales, suscribiros al canal de YouTube, y como siempre espero vuestros comentarios y sugerencias. Venga, hasta luego.